La única iglesia fundada por Jesús es la Iglesia Católica. Ciertamente, tanto grupos católicos como no católicos, sean evangélicos, adventistas, testigos de Jehová o cualquier denominación, podría atribuirse ser la Iglesia de Jesús, fundada por Jesús, tomando como principio tal vez alguna cita bíblica, como puede ser la experiencia de Pentecostés en Hechos, o algún versículo que también podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles o en los Evangelios. Grupos evangélicos, protestantes, adventistas, testigos de Jehová, pueden decir: yo soy la iglesia de Jesús, nosotros somos la iglesia que Jesús fundó, y pueden hablar muchas citas bíblicas. Y también grupos católicos, la iglesia católica podría también decir: nosotros somos la iglesia de Jesús a través de estos textos bíblicos. Y naturalmente nuestros hermanos no católicos no van a creer este tipo de respuestas, ya que es un asunto que ellos no van a entender y no desean interiorizar en su vida. Entonces habría que cuestionarse dos cosas. Primero, ¿quién creó la Biblia? ¿En qué año se creó la Biblia como la conocemos? ¿Quiénes participaron para que existieran esta cantidad de libros en la Biblia? Y otra pregunta es: ¿dónde estaba su iglesia? ¿Dónde estaba la iglesia adventista, evangélica, la iglesia mormona, luterana en los hechos de la historia? ¿A qué voy? Es de que si Jesús nació en el año 0, y algunos estudiosos dicen que su muerte y resurrección sucede en el año 33 hacia adelante, entonces vemos que desde el año 33 después de Cristo hasta ahora 2022 debió y subsistir esa única iglesia. Entonces hay que hacerse la primera pregunta. En la Primera Guerra Mundial existía la iglesia evangélica, la iglesia adventista, la iglesia mormona existía, la iglesia católica existía. Y si retrocedemos un poco más atrás, en la Revolución Francesa, estamos hablando del siglo XVIII más o menos, existía la iglesia católica, existía la iglesia evangélica, la iglesia adventista, los testigos de Jehová existían. Y si retrocedemos un poco más atrás, en el siglo XVI, XVII, la época del Renacimiento, y casi en el tiempo en que se descubre América, un poco más atrás, 1492, existía la iglesia evangélica, existía la iglesia mormona, existía la iglesia luterana, existía la iglesia católica. Y si retrocedemos un poco más en el tiempo, en la Edad Media, existía la iglesia evangélica, existía la iglesia mormona, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos dando cuenta de que solamente existía un grupo de cristianos, una sola cristiandad, una sola religión cristiana y una sola iglesia cristiana, que tenía la característica de ser una santa, católica y apostólica. Eso es la iglesia católica. Todo lo demás no existía. En la Edad Media no existían los testigos de Jehová, en la Edad Media no existían los adventistas, en la Edad Media no existían los evangélicos ni los luteranos, no existían. No existían, pero ni un hito, no existían. Y si retrocedemos un poco más atrás, llegamos a la Edad Antigua, antes de la caída del Imperio Romano. ¿Qué existía? Pues Iglesia Católica. En el siglo V, ¿qué existía? Iglesia Católica. En el siglo III, II, Iglesia Católica. En el siglo I, Iglesia Católica. Yo les invito a ver un gran cristiano obispo
llamado Ignacio de la ciudad de Antioquía, que habla tan bello de esa única iglesia que existía y la llama católica. Porque la palabra católica significa universal. Es más, nosotros deberíamos llamarnos los cristianos universales, porque el mensaje de Cristo es para todo el universo, para todas las personas. Ese es la verdadera concepto etimológico de la palabra católica, universal, para todos los pueblos, para todas las personas. Nosotros, los verdaderos cristianos, somos los cristianos universales, que en griego significa cristianos católicos. Antes no existían otras denominaciones cristianas, hasta después de la locura de la mal llamada Reforma protestante de Lutero del siglo XVI en Alemania. Desde ahí hacia adelante recién existían los luteranos, los anglicanos, los calvinistas. Y después, ya el siglo XVIII, XIX, los evangélicos, los pentecostales, los testigos de Jehová, etcétera, 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 de tantas ramas. Así que amigos, más allá de interpretaciones, aterricemos también en la historia, en el contexto histórico en que se dan las cosas. Y para terminar, la Biblia, como la conocemos ahora, con estos libros, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, fueron hechos en el año 420 por un concilio en Roma, por un papa, el Papa San Dámaso. En esa época, en el siglo V, habían muchos libros del Nuevo Testamento y sobre todo del Nuevo, que eran utilizados en las iglesias locales como inspirados por palabra de Dios. Muchos de ellos eran apócrifos también. Fue la iglesia católica con un pastor católico, es decir, un papa, en un concilio católico que dijo: solamente entrarán en el Nuevo Testamento estos libros y en el Antiguo estos libros. Y si ellos consideraron que esto era palabra de Dios, es porque ellos estaban inspirados por esa misma palabra, por ese mismo espíritu. Así que amigos, no se confundan, solo existe una sola iglesia y esa es la Iglesia Católica. Paz y bien.